planificar por tarea. Vamos acercándonos poco a poco, ahora que ya hemos visto lo que es una tarea. Hay que recordar que una tarea, la planificación de una clase, nace antes de una programación global. Esta programación global normalmente nos la da el centro educativo en el cual impartimos nuestras clases. Hay un contenido, hay unos objetivos. Estos contenidos y objetivos se dividen o se estructuran en una programación parcial. Por ejemplo, yo trabajo con módulos, los módulos me duran 10 semanas. Pues eso sería la programación global, yo esas 10 semanas las divido en packs de 2-3 semanas. Eso sería para mí mi programación parcial. Y la planificación de clase sería qué voy a hacer en una clase. Y luego hay que tener en cuenta, que esto lo explicaré, cómo organizar todo este material didáctico y cómo organizar todas estas planificaciones. Lo más importante para empezar a programar por tareas es concebir que si somos comunicativos partimos de la lengua y la lengua nos lleva a las actividades y no al contrario las actividades de la lengua. Esto de la programación por tarea significa que yo tengo que pensar en qué tarea final, en qué producto vamos a realizar al final de esa sesión, y una vez que piense en esa tarea final, en ese producto, tengo que pensar qué tipo de actividades me van a mí suministrar todo este contenido lingüístico, todas estas instituciones comunicativas para poder llevar a cabo el producto. Por lo tanto, hay que pensar al contrario. Hay que empezar por el final y luego ir desarrollando el principio. Paso número 1. Hay 6 pasos para empezar a programar por tarea. Paso primero número 1. Esto parece obvio, pero por favor, escoged un tema interesante para los alumnos. Sabemos que en los manuales hay temas que no son tan interesantes o que la programación global que tengo que seguir, tengo que utilizar un manual que justamente ese tema no es interesante. Hay que intentar llevar a cabo o presentar al aula temas interesantes. ¿Por qué? Porque si no hay interés no hay comunicación auténtica. Los alumnos no se van a comunicar si no les interesa lo que están haciendo. Paso número 2. Ahora sí, tenemos el tema, vamos a pensar en la tarea final. Vamos a pensar en qué producto van a tener que elaborar al final de esa sesión. Una tarea final que es comunicativa, no es controlada, se desarrolla con improvisación y por lo tanto siempre lleva a una lista no cerrada de resultados, sino unos resultados abiertos y como ya os he dicho, tiene que ser representativa del mundo real. Tenemos ejemplos de tarea final. Hay muchos. Hacer una presentación oral sobre las aficiones del grupo, recibir el feedback y a partir de este feedback realizar un texto informativo para el panel de la clase o un gráfico. Otro tipo de tarea final, crear un folleto turístico y diseñar unas vacaciones. Otra tarea final, preparar un cuestionario, realizarlo y comparar resultados, cuestionario de cualquier actividad social que queráis practicar. Elaborar su propio horario de rutinas, compararlo con el de los compañeros e intercambiar información para realizar un producto final. Todos estos son ejemplos de tareas finales. Son ejemplos, ¿por qué? Porque son comunicativas, provienen de una simulación o digamos del mundo real, los resultados son abiertos, no sabemos qué van a producir, ¿sí? Y por lo tanto vamos a intentar siempre empezar por esto. Ahora bien, no olvidemos que somos profesores y todos los profesores tenemos que fijar unos objetivos. Estos objetivos los tenemos del currículum. Hay que preguntarse dos cosas a la hora de fijar la planificación de una clase. Primero, ¿qué cosas concretas van a realizar los alumnos durante la tarea final? Y segundo, ¿qué capacidades van a desarrollarse? Eso es tan sencillo como pensar o añadir mis alumnos pueden y a partir de aquí, ¿qué pueden hacer? Pueden preparar un cuestionario, pueden realizar un sondeo de clase, pueden presentar los resultados y pueden discutir los resultados y llegar a conclusiones. Ahora sí, paso número 4. Ahora ya puedo establecer qué contenidos lingüísticos y no lingüísticos. ¿Qué contenido necesito para completar esta tarea? Ahora que ya tengo el tema, tengo la tarea final y tengo los objetivos. Es ahora sí. Esto es de lo que nos vamos a encargar nosotros. Tenemos los contenidos, tenemos ya el tema de la tarea final, tenemos el tema. Ahora bien, ¿cómo secuencio esto? ¿Cómo lo planifico? Tenemos que pensar en qué tareas posibilitadoras son necesarias para realizar la tarea final. ¿Qué tipo de contenido, qué tipo de situaciones necesito para que mi alumno luego tenga las herramientas suficientes para poder elaborar este producto? Me refiero a tareas formales, comunicativas, pretareas, posttareas, que os explicaré ahora. Y además, planificar una clase también conlleva tener en cuenta destrezas, dinámicas, presentación de vocabulario y exponentes sobre lenguaje
tiempo, materiales, actividades. Y finalmente, una vez que ya han realizado la tarea final, lo que nos queda es evaluar. Hay que hacerse dos preguntas. ¿Cómo evaluar el producto final que han hecho, este folleto turístico? Y sobre todo, ¿cómo valorar el proceso? ¿Cómo han empezado y cómo han terminado? ¿Qué han hecho durante el camino? Esto hay ejemplos, tenéis fichas de autoevaluación fantásticas de tareas. Tenéis también muchos estudios de coevaluación entre los propios alumnos y profesor, en los cuales se negocian una serie de criterios, ¿sí? Y un ejemplo es hacer una presentación de este producto y luego evaluar.